Mi nombre es Eliu Álvarez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, sede de Barcelona. En el presente video voy a mostrar la aplicación práctica de la tabla de la verdad. Comencemos. Digamos que se nos da la tarea de diseñar un circuito que detecte la llama en un incinerador de residuos tóxicos. Este incinerador está formado por una entrada de desechos tóxicos, una válvula que permita el paso de los desechos hacia el incinerador, una entrada de combustible, el cual alimenta una llama, y por supuesto la salida de los gases de la llama. El calor de la llama neutraliza la toxicidad de los patógenos que puedan tener estos desechos. Mientras se mantenga una llama constante, es seguro inyectar desechos para neutralizar. Si se apagase la llama y se ingresasen desechos en el incinerador, se podría desbordar el material y sus gases tóxicos saldrían por el escape. Esto correspondería a una amenaza para la salud de cualquiera que se encuentre cerca. Se plantea emplear un sistema de sensores que detecten la presencia constante de una llama. Cada sensor viene equipado con un contacto normalmente abierto si no hay llama y cerrado si la hay. La idea es que el circuito se cierre si y solo si hay una buena llama probada por los sensores. De esta manera, si fallase un sensor y este mostrase información falsa, la válvula no se podría abrir. Se comienza a rellenar la tabla de la verdad con valores de verdadero y falso de entrada para cada sensor. Un 1 representa la detección de una llama, un 0 representa la ausencia de la misma. En cuanto a la salida, la válvula de desechos abierta se toma como 1 y la cerrada como un 0, ya que se desea que la válvula solo esté abierta cuando todos los sensores detecten llama. La única fila que le corresponde un 1 es la última fila. La compuerta lógica cuya salida es 1 solo cuando todas sus entradas son iguales a 1 es la compuerta AND, que es esta que tenemos acá. La compuerta al activarse envía una señal a la válvula permitiendo que se abra y deje pasar los desechos al incinerador. De lo contrario, esta se mantiene cerrada. Esta estrategia maximiza la seguridad del sistema, pero hace que este sea susceptible a fallas en los sensores. Por ejemplo, si fallase un solo sensor y no permita que la válvula se active, se estaría desperdiciando el combustible y también se estarían acumulando los desechos en la entrada. Sería factible implementar un sistema lógico que permitiese este tipo de fallas sin apagar el sistema innecesariamente, siempre y cuando se notifique cuando los fallos sucedan para mantener la seguridad. Este circuito paralelo, al cerrarse, podría alimentar, por ejemplo, un LED que funcione como alarma. La tabla de la verdad con operación de dos entradas es la siguiente, donde la válvula se abre si al menos dos entradas están cerradas, como corresponde en el siguiente caso, en este caso también, en este, y por supuesto cuando todos los sensores están activos. Para convertir los valores de la tabla de la verdad a una expresión booleana se deben seguir una serie de pasos. Lo primero es identificar los valores de salida que sean igual a 1, como vendrían siendo en este caso y en estos tres casos. Luego de eso debemos buscar las variables de entrada, que son A, B y C, y sus valores dentro de la tabla. Cuando el valor es igual a 1, se coloca la variable tal cual. Y cuando el valor es igual a 0, se coloca la variable con una línea en la parte superior para denotar un valor negado. Como vemos a continuación, tenemos la variable A negada, que vendría siendo este 0. Ahora tenemos la variable B tal cual, porque es un 1. Y por último tenemos la variable C, que también es un 1. Y ya con eso tenemos el término completo. Hacemos el mismo procedimiento en los otros tres casos y tenemos los cuatro términos. Ya con esto podemos formar la expresión completa.
Como en esta tabla la verdad no es precisamente obvio qué tipo de circuito lógico deberíamos de emplear, existe una forma de expresión estándar para señales positivas que nos podría facilitar la tarea. Esta se llama suma de productos y, como su nombre lo indica, es un conjunto de términos que se suman, siendo cada uno de los términos un producto de variables booleanas. Entonces, unimos cada una de las cuatro expresiones obtenidas, perdón, de los cuatro términos, y obtenemos la expresión completa. A través de la expresión booleana podemos desarrollar el circuito. Este está formado por tres compuertas NOT, cuatro compuertas AND y por último una compuerta OR. Como se ve, es un circuito algo complejo y podría ser simplificado. Sin embargo, hay que reducir la expresión booleana. Antes de comenzar a simplificar la expresión, debemos conocer una serie de reglas o identidades que deben ser aplicadas al momento de realizar la simplificación, que son las siguientes para las compuertas ON, AND y NOT. Esto se va a ver muy seguido en el álgebra de Boole. Okay, comenzamos a simplificar. Tenemos la expresión en la parte superior y, como se puede observar, hay un factor común de BC en el primer término y en el último término. Entonces, aplicamos esa factorización y se obtiene la siguiente expresión. Ahora, dentro de este paréntesis tenemos una identidad y, como veíamos en la tabla, esa identidad es igual a 1, entonces simplemente sustituimos el valor que está dentro del paréntesis por 1. Nuevamente nos conseguimos con otra identidad. Cuando tenemos una variable multiplicada por 1 es igual a la misma variable. La variable que tenemos multiplicada por 1 es BC, por lo tanto se elimina este 1 y queda simplemente BC. En la expresión obtenida tenemos que en el primero y tercer término hay un factor común de B, entonces lo aplicamos y se obtiene la siguiente expresión. Dentro de este paréntesis podemos conseguir nuevamente una identidad de la tabla, que es una variable que se está sumando con un producto de dos variables en la cual una de ellas está negada. Entonces, ¿qué dice la identidad? Que cuando tenemos ese caso debemos eliminar la variable que está negada y simplemente dejar las que no están. Y tenemos este resultado. Ahora se distribuyen los términos dentro del paréntesis y llegamos a esta. Seguimos simplificando. Hay un factor común en el segundo y tercer término de A. Lo sacamos y se obtiene este término. Otra vez conseguimos la identidad dentro del paréntesis, en la cual debemos eliminar una de las constantes, una variable que está negada. En este caso sería la B. La eliminamos y nos queda el término de esta manera. Ahora se distribuyen los términos, se multiplica por B, A por C y tenemos la siguiente expresión. Y esta sería lo más que se podría simplificar sin tener que eliminar alguna variable de entrada y ya eso nos puede dar algún error. Por lo tanto, hasta aquí llega la simplificación. Ahora obtenemos el circuito a través de la expresión booleana anterior, con simplemente tres compuertas AND y una compuerta OR. Quedó simplificado el circuito. El circuito puede realizar adecuadamente la tarea de operar la válvula de desechos del incinerador. Sin embargo, se podría incluso extender la funcionalidad del sistema añadiéndole otro circuito que detecte si alguno de los sensores no está de acuerdo con los otros dos.
Los tres sensores deben registrar todos bajos o todos altos, como en este caso y este caso. Cualquier otra combinación constituye un desacuerdo entre los sensores y podría servirnos como un indicador de falla potencial en el sensor, que vendrían siendo todos estos casos. La salida del circuito activaría una alarma y quien esté monitoreando el incinerador decidiría si seguir operando con un posible sensor fallido o lo apagaría para estar absolutamente seguro. Si el incinerador está apagado, es decir, sin llama y uno de los sensores está todavía encendidos, se asegura que existe un problema en dicho sensor. Como se mencionó anteriormente, si todos los sensores tienen las mismas variables de entrada, es decir, todos ceros o todos unos, en la tabla de desacuerdo de sensores su valor será 0. Todos los casos contrarios serán 1. Entonces comenzamos a extraer de cada valor de salida 1 en las variables de entrada los términos para la expresión booleana. La expresión resultante es una suma de productos de 6 términos que para su simplificación se deben realizar muchos pasos y esto aumenta la probabilidad de cometer errores algebraicos. Una alternativa a la suma de productos es la expresión contraria, que se usa para valores bajos o 0, llamada producto de sumas, el cual es un conjunto de variables que se suman formando términos que luego se multiplican. Como a continuación tenemos todo este término, está conformado por variables independientes que se están sumando entre sí. La expresión resultante de este producto de sumas es la siguiente y no es necesario simplificarla más. A partir de esto podemos generar el circuito. El circuito resultante de la expresión booleana de sensores en desacuerdo está formado por 3 compuertas NOT, 2 compuertas OR y por último una compuerta AND. El ejercicio de este video fue propuesto y desarrollado por un ingeniero estadounidense llamado Tony R. Kufalt. Todo el crédito para él, ya que yo solo hice una interpretación de lo que él hizo. Y por supuesto también créditos para el portal LibreText, que se encargó de traducir y compartir con nosotros esta información. Muchas gracias.